Mis amados, qué bueno poder estar acá con todos ustedes hoy miércoles de esta serie tan maravillosa llamada Testigos. ¿Cuántos son testigos del poder del Señor? Gracias por su entusiasmo. Levante las manos todos aquellos que son testigos del poder del Señor, del poder transformador del Rey y del Señor de nuestras vidas. Amén. Qué bueno verles, bendecirles, ver tanta gente hermosa, gente linda, así sea por fe, pero estamos regresando de Argentina. Estuvimos varios días por la linda Argentina y estuvimos también por Bolivia, algunos días, por ahí unos 24, 25 días predicando. Todos los días, imagínese usted que es predicar 25 días consecutivos. Así de que estamos con vida, que es lo más importante. Estamos con salud, estamos sanos, estamos salvos. Y hoy me corresponde estar en esta plataforma de testigos. Amén o no amén. Yo te invito para que tú abras tu Biblia, por favor, en el libro de los Salmos, capítulo 40. Salmos 40, versículo 2 y versículo 3. Verso 2 y verso 3. Salmo 40, versículo 2 y versículo 3. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Qué te parece si lo leemos a la cuenta de 3 todos, por favor? Desde el versículo 2 a la cuenta de 3, vamos. 1, 2 y 3. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Cuántos pueden aplaudirle al Señor por esa palabra? Vamos, celebra la palabra, vamos. Celebra la palabra. Aleluya. No hay otra cosa sobre la faz de la tierra que pueda transformar nuestras vidas sino su palabra. Amén o no amén. Los dones, los talentos, todo, escúcheme esto, todo esto frente a la palabra es irrelevante en el proceso de transformación. No hay nada en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que pueda transformar la vida del hombre y la vida de la mujer, sino la palabra del Señor. Y qué interesante poder comenzar esta maravillosa noche, y hoy me corresponde a mí. Y qué impresionante, porque el texto que acabamos de leer, o los 2 versículos, la historia registra que este salmo fue escrito por David después de ser perseguido, después de ser buscado por cielo, por tierra, por mar, por Facebook, por Instagram, por TikTok, por todas las redes sociales sabidas y por haber, por el rey Saúl. Saúl quería asesinarlo. Y después de todo este proceso, la historia dice que Dios le dio la victoria a David. Y después que le da la victoria a David, David escribe estas líneas tan hermosas: y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Y dice, puso luego en mi boca cántico nuevo. Entonces, hoy yo no vengo a hablarte desde una teoría.
Hoy vengo a hablarte desde una cicatriz. Alguien diga conmigo, una cicatriz. Se lo voy a repetir una vez más. Hoy no vengo a hablarte desde una teoría. Hoy vengo a hablarte desde una cicatriz. ¿Por qué razón? Porque hay testimonios que no se aprenden en libros, que no se aprenden en YouTube, que no se aprenden en ningún sermón escrito en ninguna red social, sino que se aprenden sobreviviendo. Ahora, qué interesante, porque la historia de David me encanta, me fascina. Alguien me preguntó un día, ¿con cuál de los personajes bíblicos usted se puede identificar? Inmediatamente dije, con el rey David. ¿Por qué? Porque fue despreciado, menospreciado, humillado, alejado. Fue retirado por la casa de su padre a un desierto para pastorear unas pocas ovejas. Ahora, me encanta también, ¿por qué? Porque veo a David como un líder generacional. Veo a David como un hombre que fue procesado por Dios. Veo a David como un hombre, como un referente, que estando en pleno siglo XXI, todavía seguimos hablando de lo que el Señor hizo en la vida de David y lo que Dios hizo a través de la vida de David. Lo que quiere decir es que la historia de David es tan impactante que nos conlleva para que todavía podamos seguir exaltando a través de todo lo que hizo el Señor en la vida de él, el nombre del Señor. Ahora, qué interesante, mis amados hermanos. Y permíteme, por favor, permíteme en este día hablarte un poco de lo que dice aquí. Cuando Dios me sacó del pozo, lo que David está diciendo es que un día Dios me encontró. Un día David estaba en un pozo, estaba en la desesperación, estaba en un lodo cenagoso, pero él declaró: un día me encontró. Y cuando Dios te encuentra, recibe esto por favor, cuando Dios te encuentra, nadie puede impedir tu restauración. Yo quiero que tú le digas al que tienes a tu lado: cuando Dios te encuentra, vamos, dile, cuando Dios te encuentra, vamos, dile, cuando Dios te encuentra, nadie puede impedir tu restauración. En otras palabras, lo que David estaba diciendo, aquello que parecía el final, ahora apenas es el comienzo de todo el propósito que Dios tiene preparado para mí. Qué interesante, ¿por qué razón? Porque desde niño el diablo quiso apagar la voz de David y destruir su destino en su juventud, pero no pudo detener el propósito de Dios. Ahora, necesitamos entender esto, por favor. ¿Por qué? Porque David no sobrevivió por casualidad. Y yo quiero decirte esto: tú que estás aquí, tú no estás sobreviviendo por casualidad. Y yo sé que tú has pasado por procesos. Yo sé que tú has estado en diferentes momentos, en diferentes pozos, en diferentes cárceles. Pero si hoy estás acá, no es por casualidad. Dile al que tienes a tu lado: no es por casualidad. David sobrevivió. ¿Por qué razón? Porque había un llamado maravilloso de parte del Señor sobre su vida. Qué interesante, demasiado interesante. ¿Por qué? Porque quizás aquí hay gente de que hoy está pasando por diferentes luchas. Ahora, fue tanta la transformación que hizo el Señor en la vida de David, que David dice: yo estaba en el pozo de la desesperación, me encontraba en el lodo cenagoso, pero David sabía que ese proceso no era su destino profético final, era algo temporal. Alguien diga conmigo: era algo temporal. Porque después dice
El versículo, porfa. Después dice, puso luego, el 2 por favor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña. Hubo un cambio de posición. Alguien diga conmigo, un cambio de posición. O sea, se encontraba en el lodo cenagoso, se encontraba en el pozo de la desesperación, pero no fue su final, sino que Dios trajo una transición. Diga conmigo, transición. Dios trajo un cambio de posición. Y eso es lo que Dios desea hacer en nuestras vidas en esta nueva temporada. David no se quedó para toda la vida en ese pozo, en ese lodo, sino que Dios lo sacó de aquel lugar y lo transicionó hacia una roca. Esa palabra peña es piedra. Esa palabra peña significa roca. En otras palabras, Dios lo posicionó sobre la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Y luego dice, y enderezó mis pasos. Qué interesante es poder entender esto, porque el deseo de Dios es enderezar nuestro camino. El deseo de Dios es darnos destino profético. El deseo de Dios es sacarte de ese pozo, es sacarte de esa aflicción. El deseo y el propósito del Señor es claro. Mis amados hermanos, Dios desea que nosotros transicionemos. Sí, hoy puedes estar pasando por crisis, hoy puedes estar pasando por proceso, pero Dios te dice, no es tu destino final. ¿Sabes por qué estás acá? Porque Dios tiene diseñado para ti un propósito sobrenatural. Dios no desea verte toda tu vida en un lodo y en un pozo. Dios quiere transicionarte y llevarte hacia la roca que es Cristo Jesús. Y quiere enderezar nuestros pasos. Quiere darte propósito. Quiere darte destino. Quiere darte sentido de vida. Amén. El 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Wow. Puso en mi boca. Alguien diga conmigo, en mi boca hay un cántico nuevo. Había dolor, había aflicción, había depresión, había amargura, había cientos de preguntas en el corazón de David. Estaba en el proceso afligido, angustiado, llorando, pero nunca se rindió. Pero luego, dentro de esa misma transición, Dios colocó una alabanza en su boca, un cántico nuevo. Señoras y señores, y dice, y verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Lo que quiere decir es que el propósito que Dios tiene preparado para ti es tan grande que quiere transformar tu vida. Pero no solamente quiere transformar tu vida, sino que quiere que la transformación que el Espíritu Santo haga en tu vida la vea muchos de tus amigos, muchos de tus familiares, de tus vecinos, y puedan glorificar el nombre del Señor. Entonces, quizás hoy usted está pasando por dolor, quizás hoy usted está pasando por aflicción, pero Dios cambia tu lamento, Dios cambia tu dolor. Y te va a pasar como le pasó al profeta Habacuc, que entró llorando en un tiempo de crisis, haciéndole preguntas al Señor, haciendo berrinche, cuestionando a Dios. Y luego en el capítulo 2, el profeta se encontró con Dios. Alguien aquí se va a encontrar con Dios. Vamos, levántame las manos, por favor. En tus peores días, en tus peores momentos, usted se va a encontrar con el Señor.
Y el profeta se encontró con Dios y Dios le dijo: escribe la visión en tabla para que todo aquel que la lea corra en ella, y aunque la visión se tardará un poco, espérala porque ciertamente se cumplirá. Luego en el capítulo 3, el profeta que entró llorando, el profeta que estaba amargado, afligido, angustiado por su pueblo, ahora dice la Biblia que el profeta salió con un cántico nuevo, salió profetizando diferente, salió adorando diferente, salió declarando: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y no haya vacas en los corrales, y las ovejas sean quitadas de la majada, el profeta declaró al final: con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entró llorando, pero salió con una alabanza en su boca. Quizás hoy tú estás llorando, pero Dios te dice: tranquilo, porque vas a cerrar este ciclo, vas a cerrar este proceso, no como entraste, sino que vas a cerrarlo con una sonrisa en tu boca, con un cántico nuevo, con una transición, sabiendo que lo que el Señor va a hacer en los próximos días en tu vida va a ser testimonio a mucha gente que se van a asombrar y van a llegar donde estás tú y te van a preguntar: ¿y cómo es que lo hiciste? ¿Y cómo es que lo haces? ¿Y cómo es que pudiste sobrevivir? Y tú le vas a decir: es que en medio del proceso yo me quedé esperando al Señor. Estando en el peor momento, en mi peor situación, yo decidí esperar en el Señor. Y hoy me corresponde a mí. Hoy quiero ser testigo de lo que el Señor hizo en mi vida y de lo que todavía está haciendo, porque esto no se acaba. Dile al que está a su lado: esto no se acaba. El proceso de transformación es hasta el día que tú te mueras. La salvación es instantánea, pero el proceso de regeneración es continuo. Yo soy el menor de 3 hermanos. El menor. Mi mamá, cuando se enteró que estaba embarazada, lo primero que le metió el diablo en la cabeza fue la palabra aborto. Diga conmigo: aborto. Y ella intentó abortarme en diferentes ocasiones. Se tomó de cuanto medicamento vía oral, medicamento intravaginal, y como no dio resultado, lo segundo que hizo fue ir donde una señora bruja en Santa Inés, allá en Soledad, y visitó porque se la recomendaron. Y aquella señora le dio bebedizos, remedios para que se los tomara, y le dijo: a los 15 minutos vas a abortar. 15 minutos, apúrate y llega rápido a la casa, porque se te puede salir en medio del camino. Entonces, lo primero que este personaje que está aquí hoy delante de ti pudo experimentar fue rechazo. Entonces ella se tomó ese bebedizo, se lo tomó, pasaron 15 minutos, pasó un mes, pasó 9 meses, pasó un año, pasaron 2 años, 10 años, 20 años, han pasado 25 años y todavía estoy ahí. Yo parezco de 25. ¿Amén o no amén? Que la pastora Saray no escuche, porque ¿dónde está? Mi pastora. Escúchame esto. 47 años han pasado. Wow, santo,
47 años. Pero pude entender, en el día de hoy, pude entender que el diablo tenía un plan en contra de mi vida. Pero Dios tenía un propósito grande para mí. Ahora, nací. ¿Sabes a qué edad yo comencé a hablar? A los 8 años y medio. Tímido, lleno de temor, lleno de inseguridades, lleno de complejos. O sea, en otras palabras, lo que mi mamá había determinado en su mente humana, ella declaró una maldición sobre mi vida. Porque el querer no tenerme y el querer abortar y hacer de cuanta cosa para que yo no saliera, eso se llama maldición. ¿Sí o no, Manuel? Entonces, comencé a hablar a los 8 años y pico, introvertido, con todo lo que te dije, aislado. Vea, con el bullying. Esa palabra bullying no existía antes. Esa palabra es nueva. Pero si alguien se ha graduado, si alguien tiene doctorado, magíster, diplomados, seminarios, talleres en el tema del bullying, ese es Rafael Lara. Señores, yo no hablaba. Todo el mundo se burlaba. Mi mamá luego me lleva donde el médico y el médico le dice: inscriba a su hijo en un colegio especial, porque su hijo nunca en la vida podrá hablar bien. Nunca en su vida, escúcheme, doña Omaira, nunca, yo me acuerdo perfectamente de esas palabras, nunca su hijo podrá hablar bien. Y tras de eso, los amigos se burlaban, los vecinos se burlaban, los profesores se burlaban. Y mi mamá se rehusó en creer esa palabra. Después ella estaba arrepentida. Entonces ella dijo: yo rehuso en matricular a mi hijo en un colegio especial. Yo lo voy a colocar en un colegio público. ¿Por qué? Porque tampoco había los medios. Tampoco había plata para colocarme en un colegio privado especial. Eso costaba demasiado dinero. Demasiado dinero costaba eso. Y decidió en colocarme en un colegio público. Eso fue el peor trauma que pudo existir en mi vida. Desde que yo llegaba, me decían: ahí viene el gago. Así, de verdad. Hoy yo me río, pero en el momento cuando me lo decían, eso me dolía, Manuel. Me dolía en lo más profundo de mi corazón. Todo el mundo se burlaba, los profesores. Yo decidía, cuando había una exposición, yo decidía en no salir a exponer. ¿Por qué? Porque todo el curso, imagínate, 47 gente dentro del curso, 47 personas. Y yo le decía al profesor cómo podía: no voy a pasar. Y me ponía una mala calificación, me ponía 1. Era bueno para matemáticas, escrito, para física, para todo este asunto, todo bueno. Pero para hablar en público me daba vergüenza, me daba pánico. Vea, yo recuerdo perfectamente, y estoy delante del Señor, que yo me escondía debajo de la cama, Pastor Euclides, me escondía debajo de la cama para que mi mamá no me mandara al colegio. Yo me escondía dentro del curso. En muchas ocasiones me oriné dentro del curso, hasta me poposeé, discúlpeme la palabra. ¿Por qué? Porque las palabras no me salían. Me daba vergüenza, me daba pena. Y todo el mundo se burlaba. Y yo me escondía debajo de la cama. Y le decía a mi mamá: mami, no me mandes, como podía. No quiero ir al colegio. ¿Por qué? Porque es un sufrimiento todos los días. Me dicen gago, me dicen tartamudo. Y para esa época había una novela. Papi, yo tengo una memoria increíble.
Y en aquella novela había un actor que le llamaban Pantaleón, algo así, con Nórida Rodríguez. ¿Ah? Niña, tú eres de mi edad, niña. ¿Cómo se llama la novela? Oye, ahorita las señoras viejas aquí, ¿dónde están hoy? Las noveleras, ¿dónde están? No, Los Cuervos no eran. Era una novela que era protagonizada por Nórida Rodríguez. En fin, ahí había un actor, Panteón o Pantaleón, algo así le decían. Y desde que yo entraba a Sari, ahí viene Pantaleón. Porque antes había un solo televisor y todo el mundo se reunía a ver la misma cosa. No me haga ver que yo soy el único viejo aquí, por favor. Había un solo televisor, uno solo, en la sala, y todo el mundo tenía que ver el mismo programa. Entonces me decían Pantaleón, me decían El Gago y todo este asunto. Y mi mamá me sacaba debajo de la cama. Y muchas veces mi mamá me alcahueteaba porque mi papá llegaba y si me encontraba allí, ay, papá se enojaba demasiado. Pero ¿por qué Rafita no fue al colegio? ¿Qué esto, que lo otro? Y yo duraba horas debajo de la cama. Vive Dios que no le miente. Traumas emocionales. Eso me hacía llorar todos los días. Era un calvario, un sufrimiento terrible. Voy, el asunto, al bachillerato después, un poco más grandecito. INEM, Miguel Antonio Caro. INEMita, marchar. Entro al INEM. Ay, papá. Peor. Colegio público, peor. Colegio mixto, peor. Los salones llenos, 50 pelados ahí. Y fue el calvario más terrible que pude pasar. Pero como pude, salí del asunto bien. En el año 95, cuando me gradué de bachillerato, por primera vez probé lo que era la cocaína y probé la marihuana. Porque quería llenar los vacíos que había en mi corazón. Escúchame esto. Este testimonio mío, yo sé de que la semana pasada estuvo aquí un pastor que es mucho más fuerte el testimonio, que mató, que esto. Yo a nadie maté. O sí, ¿verdad? Porque de pronto ibas a pensar, ¿y a quién mató el pastor Rafa? A nadie. Son testimonios e historias totalmente diferentes. Entonces me metí con droga y el rollo, el asunto. ¿Por qué? Porque quería llenar los vacíos que había en mi corazón. Porque quería encajar en los grupos. Porque quería buscar aprobación humana. Porque me sentía solo. Porque me sentía aislado. Y quería como que entrar a los combos, a los grupos. Y probé eso, año 95. Y mi mamá orando. La oveja negra de la casa ahora era Rafita. De la calle, de la cuadra, de por ahí. Todo el mundo. Ahí está amaneciendo 3 días en la calle, 4 días tomando, 4 días metiendo perico, 4 días drogándome, borracho en la esquina. Pero recuerdo que cada vez que mi mamá se iba para la iglesia, esto aquí lo tengo, cada vez que ella se iba para la iglesia, en las Margaritas, te estoy hablando en Soledad, ella pasaba por donde yo estaba con mis amigos y siempre me decía, Rafita, muy pronto te veré predicando la palabra del Señor.
muy pronto mi mamá no dormía, mi mamá se mantenía orando. Los fines de semana para ella era un calvario, era un sufrimiento. Desde los viernes, asomada por la ventana, salía hasta la esquina y orando y orando. Amados, si alguien tuvo accidentes en esta vida, fui yo. Más de 7 accidentes en moto, en carro, en camionetas. Escúcheme, cuando Dios tiene un propósito y cuando hay una madre que está orando, cuando hay una madre que está intercediendo por sus hijos, vea, la oración más poderosa que puede existir sobre la faz de la tierra es la oración de una madre. Una madre nunca se debe de cansar de orar por sus hijos. Madre que estás acá, sigue orando por tus hijos. Y tal vez tú piensas que tu oración no está teniendo poder, pero en el mundo espiritual tú no sabes el efecto que el Espíritu de Dios está provocando. Y ella me decía así: Rafa, muy pronto te veré predicando la palabra. Muy pronto no te veré en este lodo. Muy pronto no te voy a ver en esta cárcel, sino que me vas a acompañar y vamos a ir a la iglesia a adorar al Señor. Siempre me decía las mismas palabras. Cuando llegaba, yo me acostaba el lunes, desde el viernes tomando hasta el lunes. Cuando me despertaba, yo amanecía empapado de aceite. Mi mamá, yo sé qué hace. Me empapaba de aceite en toda la cabeza, desde la cabeza hasta los pies. Y me echaba aceite y me ponía una radio en el cuarto y me ponía la emisora de ese tiempo, 1520, la emisora del Príncipe de Paz. Cuando Radio Minuto era Radio Minuto. Entonces, allí ella me empapaba de aceite, oraba por mí, lloraba. Mi hermano me dijo: oye, para no decir la otra palabra, no, oye, como a mi mamá le llega a pasar algo, madre, yo te voy a matar también a ti. Y mi papá también, el asunto y todo. Tuve un sueño en el año 99. Escucha esto. Antes de carnavales, soñé que se unía una ola, se juntaba el río con el mar. Y venía una gran ola en Barranquilla. Y me acuerdo que yo en el sueño estaba con mi mamá en la 72 con 46. Y en la esquina había Almacén Ley. En la 72 con 46 había un Ley ahí. Y en el sueño veía que esa ola era grande, feroz, y venía arrastrando con gente, con torres, con alambres. Y yo corrí con mi mamá y nos metimos en el parqueadero del Ley, me acuerdo aquí, y nos arrodillamos y comenzamos a orar, comenzamos a darle gracias al Señor, llorando. Y cuando me despierto llorando, me despierto asustado, con temor. Le conté el sueño a mi mamá: mami, soñé esto. Mi mamá me dijo: mijo, ese es que Dios te está llamando. Mijo, las oraciones que yo estoy haciendo por ti, las oraciones que están haciendo las hermanas de la iglesia, porque por la calle vivían más de 10 cristianas viejitas orando por mí, ayunando por mí. De verdad. Pero ¿sabe yo qué le dije al Señor? Tan carón fui, tan cínico, que yo le dije al Señor: Señor, permíteme rumbearme estos últimos carnavales. De verdad. No, son los últimos. ¿En serio? ¡Qué descarado! No vaya a hacer eso usted o yo, porque los tratos de Dios no son los mismos, ¿cierto? Son diferentes. No vayas a hacer eso. Mira lo que le pasó al
al cantante, a Jason Jiménez, cuando cumpla 35, 36, 34 años, te prometo, Señor, que voy a dejar la música secular y te voy a servir. Y mira dónde terminó. Dios tuvo misericordia de mí. ¿Amén o no? Amén. Vea, y me los rumbié. Uf, Nico, esos días, menos mal que no me encontré por ahí, hermano Nicolás, por ahí. Dios me guardó de una sobredosis. La nariz ya me botaba sangre de tanta cocaína. Sangre, y metía más y esto. Y me guardó. Después que se pasan los carnavales, yo llego a la iglesia. Y llego un día como hoy, un miércoles. La iglesia estaba así, llena así. Pero en ese tiempo eran miércoles de oración, cultos de oración. Y todo el mundo, bueno, empezaba las alabanzas. Y después de las alabanzas, todo el mundo se tenía que arrodillar a orar. Esos eran los cultos de los miércoles de antes, oración. Todo el mundo, Sari, orando de rodillas. Y el pastor predicaba un pensamiento, llevando a la iglesia a la oración. Y luego él hizo el llamado. Pero escúcheme esto, por favor. Hubo una lucha en mí para que yo llegara hasta la iglesia. Hasta que la vencí y llegué. Escúchame. Paso al frente. Fui el único en pasar. Entregué mi vida al Señor. Mi mamá estaba ahí. Mi mamá no sabía que yo estaba en la iglesia. Me senté en la última banca. Y cuando yo paso, mi mamá comenzó a llorar, comenzó a gritar duro. Y las hermanas, las vecinas, que eran vecinas mías también, comenzaron a aplaudir, decían gloria a Dios, gloria a Dios. Y ese día yo entregué mi vida al Señor. Ahora, esto es demasiado importante, lo que te voy a decir. En mí estaba el deseo de cambiar. Dentro de mí yo sabía que Dios me estaba llamando. Dentro de mí yo sabía que Dios había marcado mi vida con un propósito. Y sabes que me entrego al Señor y comienzo a asistir a la iglesia los miércoles, los sábados, jóvenes, los domingos, escuela dominical, y comienzo a asistir. Pero por la cuadra donde yo nací, era una cuadra demasiado rumbera. Había un picó llamado el Salsa Estéreo. Eso era salsa, champeta. Y yo me tenía que dar la vuelta porque me daba pena. Y porque me daba miedo en volver a caer. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Escúchame esto, por favor. Gente que está aquí. Amigos, jóvenes, señoras, caballeros. ¿Qué fue lo primero que yo decidí? Con la ayuda del Señor, fue alejarme de aquellas amistades. Se lo voy a repetir. Yo me alejé de la gente que me invitaba a meter cocaína. Me alejé. Llegaban a la casa, llegaban a buscarme. No es mentira, llegaban a buscarme. Rafa, vámonos para el quinceañero, vámonos para este matrimonio, vámonos para acá. Y yo le decía, no tengo plata, nosotros te pagamos todo. Pero no, es que yo no quería ir porque yo ya estaba asistiendo a la iglesia. Ahora, esa gente me presionaba tanto que yo tenía que pasar por donde estaban ellos para ir hasta la iglesia. Y por eso era que yo me daba la vuelta para que no me pudieran detener. Pero ¿cuál fue la decisión radical? Alejarme de ellos. ¿Por qué? Porque ellos no ejercían una buena influencia sobre mi vida en ese momento. Ellos no entendían. Mi hermano mayor tampoco entendía. Edward me decía, tú estás loco, tú estás demasiado joven para meterte a esa vaina. Así me decía, para meterte a esa vaina, tú estás loco.
Yo decía, mi querido hermano, sigue con tu vida, que yo sigo con la mía. Voy a mi primer campamento juvenil y en ese campamento Dios me habla. Dios me habló por medio de una pastora, de una profeta. Habíamos como 400 jóvenes y Dios me saca y esa mujer pone sus manos sobre mi cabeza y comienza a decir: yo preservé tu vida, así con la mano así. Yo fui quien preservé tu vida cuando estabas en el vientre de tu madre. Yo fui el que te guardé. Yo fui el que te sostuve. Mi diestra te sostuvo. Escúchame esto. Lo segundo que me dijo fue: y yo he marcado tu vida como un profeta de Dios y llevarás mi palabra. Primera vez que Dios me dice profeta. Y me dice: y yo marqué tu vida y llevarás mi palabra a muchos países. Escucha, ¿sabes? Que yo no estaba entendiendo eso. Y yo comencé a llorar y comencé a decirle al Señor en mi corazón. Nunca salió una palabra de mi boca: Señor, tú sabes que yo no sé hablar. Yo no tengo identidad. Todo el mundo, mira, aún dentro de la misma iglesia se burlaban de mí. ¿Por qué? Porque yo ese miércoles le dije al Señor: Señor, yo voy a entregar mi vida a ti, pero yo quiero ser diferente a todo el mundo. Entonces la gente se burlaba y esto y lo otro. Yo pensé encontrar un oasis, algo diferente. ¿Por qué te digo esto? Porque dentro de la misma congregación te vas a encontrar con gente que se va a burlar, con gente que te va a criticar, gente que no va a creer en tus sueños, gente que no va a creer en tu llamado, gente que no va a creer en tu ministerio. ¿Sabes cuánta gente estaban capacitados en esa iglesia? ¿Sabes cuántos jóvenes que calificaban, que aplicaban? Pero ahora Dios me llama, me comienza a profetizar y yo en mi corazón le estoy diciendo: yo no sé hablar, yo soy gago, Señor, yo soy tartamudo. Y aquella mujer, sin saber, ¿sabe qué me dijo? Yo sé que tú no sabes hablar. Eso nunca salió de mi boca. Yo sé que tú no sabes hablar, pero a partir de hoy yo pongo mis palabras en tu boca, te dice el Señor, y yo traigo aceleramiento en tu lengua. Alguien aquí tiene que celebrar al Señor. Vamos, vamos, celebra al Señor. Yo traigo aceleramiento en tu lengua. Yo dije: esta señora es bruja. Y lo último que me dijo, porque yo le dije al Señor en mi corazón: ¿por qué no escoges a Edward, a Zuleima? Ellos son mis hermanos mayores. ¿Por qué a mí? Si yo soy el más pequeño de la casa, yo soy el que no aplica, el que no califica. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me dijo el Señor ahí? Me dijo: a mí me ha placido en escogerte a ti, y tú vas a pastorear a toda tu familia, vas a pastorear tu casa, vas a ser el pastor de ellos. Escucha, mi iglesia, por favor. Yo me aferré a esa palabra. Yo me caí y duré como 1 hora tirado en el piso, vomitando de cuánta cosa. Salieron todos los Chucky que tenían que salir. Chucky, la novia de Chucky, la mamá, hasta la suegra de Chucky. Duré como 1 hora vomitado. Y te digo algo: cuando me levanté totalmente diferente.
¿Sabes dónde fue eso? En Casa Grande, en Galapa. Todos los campamentos de las iglesias evangélicas eran en Galapa. ¿O no, Sari? La mayoría. O en el crucero, por allá por Santa Verónica. Pero me levanté diferente. Entiéndeme esto, por favor. Entiéndeme. Yo no necesité ninguna otra palabra profética. Hermana Luma, yo no necesité ninguna otra palabra. ¿Sabe cuál es el problema de mucha gente? No aquí, sino en Buenos Aires. ¿Sabe cuál es el problema de mucha gente? Que mucha gente está detrás de palabras proféticas, detrás de las profecías. Cónchale, si ya Dios te habló, ya Dios te dijo, ya Dios te lo ha dicho, una, dos. Hay gente que quiere confirmación. Confírmame, Señor, confírmame. Hay gente que quiere que se le aparezca hasta la Rosa de Guadalupe en su casa. Ya Dios te habló, te direccionó, te mostró, soñaste, te fue revelado, lo viste en una visión. Dios usó a tu pastora Sari, Dios usó al que tenía que usar. ¿Qué más estás esperando tú para que le sirvas al Señor? Y te voy a decir algo. Los bautismos de antes duraban. Pasé tu bautizado. Eso tenía que pasar por de cuánta cosa. Y me bauticé en septiembre. Pero yo me quería bautizar antes, pero no había antes, sino en septiembre me bauticé. Escúchame esto, ya me había bautizado. Y yo estaba trabajando en Classy Jeans. Estaba trabajando en Classy Jeans. Papi, llegó amor y amistad. Mira, mis amigos me ponían fecha. Rafa, tú no pasas del 16 de julio de la Virgen del Carmen. Hasta ahí llegas y te vas a tomar otra vez con nosotros. Yo, Dios mío, dame fuerza, Señor. Dame fuerza, dame fuerza. Llegó amor y amistad. Y todo el mundo, wow, a Rafa le fascina amor y amistad. Y sí, es verdad. Amor y amistad. Pasé la prueba. Papi, la prueba más difícil fue cuando llegué 24 de diciembre, después de estar trabajando todo el día en Classy Jeans. Se casaba uno de mis mejores amigos. La fiesta era al lado de mi casa. Las sillas llegaban hasta mi casa. Edilbertico se estaba casando con su esposa, con Ana. Se estaban casando. Yo llego y veo a todos mis amigos con tremenda pinta, bien bacana. Y veo las botellas. Ay, papá, Dios mío. Yo vi las botellas de ron de Medellín, de Antioquia. Y Dios mío. Yo llegué a la casa y saludé así a todo el mundo. Me metí y le dije a mi mamá: mami, me siento tentado en pecar. Se lo digo, me siento tentado en irme con ellos, sentarme con ellos un ratito ahí, probar por lo menos la comida. Y mi mamá me dijo: mijo, recuerdo estas palabras. Me dijo: los deseos de este mundo son pasajeros, son temporales. Pero era tan grande la tentación que yo tuve que meterme al baño. Y me metí al baño y duré más de una hora arrodillado, llorando al Señor. No le miento, llorando debajo del chorro, llorando. El Señor, fortalece mi vida, Padre. Yo tomé una decisión, Señor, y tomé la decisión de seguirte por encima de todo, Señor. Señor, no permita, Padre, que mis pies resbalen, Señor. Y yo allí tirado me acosté,
llorando como un bebé. Señor, no quiero, mi carne me está pidiendo pecar, tomar, amanecer, meter otra vez droga, Señor. Ya estaba bautizado. Mi carne me lo pedía, pero mi espíritu me decía otra cosa. Y mientras yo lloraba, acostado en el piso, llorando más de una hora, vive Dios que no miento, más de una hora, cuando me levanté, salí con los ojos rojos, me cambié y Dios me dio la fuerza para darme la vuelta. No me temes por ahí, no te metas por la tentación. O sea, si tú sabes que no tienes fuerzas todavía para andar con esas amistades, no andes, por favor. Yo me tuve que dar la vuelta y me fui hacia la iglesia, me fui. Allá estaban todos los jóvenes allá, todos los jóvenes, y yo me senté con ellos, comimos el asunto, y cuando regresé eran como las 5 de la mañana y todavía ellos estaban tomando. Entonces me tuve que dar la vuelta porque me vi así. Me dijo, Rafa, Rafa, Rafa. Y yo me metí corriendo a la casa. De verdad se lo digo, me metí corriendo a la casa. Entonces, este reino se trata de un reino de compromiso y de gente valiente. ¿Escuchaste eso? Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Por eso en los cultos relámpagos, antes se hacían cultos relámpagos en las esquinas, cultos relámpagos, en donde predicaba, en las canchas. Ahora, escúchame esto, por favor. Ya cuando sentí, después de 2 años, cuando sentí que ya tenía el carácter suficiente y la madurez en el Señor para sentarme con mis amigos, fue que pude volver a hacerlo. Ya no me brindaban trago. Antes me brindaban trago. Antes me brindaban cerveza. Pero después de todo eso, nadie se atrevía, absolutamente nadie se atrevía a brindarme un trago. Nadie. Entonces, si tú sientes que todavía estás así, wichi wichi, aléjate, aléjate. O sea, si tú todavía no tienes el carácter, la madurez y la fuerza para soportar la tentación, mejor huye. Yo tuve que postrarme delante del Señor y decirle: Señor, yo no quiero pecar. Llorando como un niño, Dios me fortaleció, me sacó del lodo, me sacó de la desesperación y puso mis pies sobre peña. Cambió mi dolor, cambió mi vergüenza. Y ahora todos los que andaban conmigo tenemos un grupo. Todos ahora me llaman el pastor. Cualquier problema, pastor, ora por mí. Diciembre, todos los diciembre se hace una integración para despedir el año. Escúchame. Y ellos no comienzan la integración
hasta que yo no llegue. Gloria a Dios por eso. No comienzan. Tiene que estar el pastor. ¿Me conocen como el pastor? El pastor tiene que estar para iniciar con una oración, para dar gracias. Yo tomo la vocería. Son más de 30 personas. Van con sus mujeres, con sus hijos, mis amigos, todos. Y yo ahí levanto mi voz. Vamos a darle gracias. ¿Y por qué digo esto? Porque Dios me dio la fortaleza, pero yo tomé una decisión. Entonces, yo no necesité de 50 palabras proféticas. Yo no necesité de 40 confirmaciones. Yo comencé a caminar sobre la palabra que recibí en aquel campamento. Wow, Dios me dijo que yo iba a predicar. Interesante, ¿cómo? No lo sé. Soy gago, pero ok, Dios me dijo que va a poner su palabra en mi boca y que va a traer aceleramiento en mi lengua. Y yo comencé, no solamente creí, sino comencé a caminar sobre esa palabra profética. Comencé a caminar en los buses, en las plazas, en el mercado, todos los domingos, llevando comida, llevando una máquina, llevando ropa, predicando. Impresionantemente, me comencé a meter en mis inicios con 5 ancianas de la iglesia. Esas viejitas oraban más que la pastora Lumarín. Se inventaron un devocional, oíste, Sari, a las 4 de la mañana. Y en el devocional estaba yo. 5, 6 ancianas. Y el único joven era yo. Porque yo sabía con lo que yo estaba luchando. Yo sabía con el demonio que estaba luchando. Me metí con Dios. Porque con Dios hay que meterse. Gracias por su entusiasmo. Si usted quiere ver la gloria del Señor, usted se tiene que meter con Dios. Yo me metí con Dios, hermana. Me metí a las 4 de la mañana hasta las 6 orando con las viejitas. La viejita rabacatarabasanda, orando en lengua. Y yo ahí orando con sueño, hasta me dormía, pero allí orando. A las 3 de la tarde las viejitas se iban para el templo orando. Hacían ayuno en las casas y yo estaba en los ayunos. Hacían oración por la noche y yo estaba en la oración por la noche. ¿Sabe qué es caminar sobre la palabra? ¿Sabe qué es caminar? Cuando usted escuche que no solamente tienes que creer, sino que tienes que caminar. ¿Sabe qué significa eso? Meterte con Dios, orar, ayunar, prepararte, capacitarte. Me metí a la escuela bíblica, me metí al instituto bíblico, me metí al seminario bíblico y comencé a preparar. Eso es caminar sobre la palabra profética. Y comencé a traducir mi fe en acción. ¿De qué forma? Me paraba en los buses de pueblo 3 minutos y predicaba siempre el mismo mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Pregúntame, ¿cuál era? Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de perdición, de muerte. Me demoraba 3 minutos. 3 minutos. Ninguno de mis amigos se atrevía. Siempre me decían: Rafa, dale tú. 3 minutos. Si alguien de los que está acá quiere recibir al Señor en este momento, en su vida, como su Señor y Salvador, levánteme la mano. Eso fue lo puso. Y levantaba la mano. Si usted quiere que oremos por usted, nosotros vamos a orar. La gente lloraba. 5 minutos era eso. Mis primeros púlpitos fueron allá. Vea, y Dios es un Dios que cumple lo que promete.
yo no necesité de 50 palabras, te lo repito una vez más. Con esa palabra en Galapa fue suficiente para yo creerla y para yo caminar sobre él. Y hoy han pasado 27 años aproximadamente. 27 años. Y hoy estoy viviendo en esa temporada de cumplimiento. Levanta las manos, por favor. Porque hay un tiempo de promesa, pero hay otro tiempo de cumplimiento. Y hoy estoy parado en esa plataforma de cumplimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy Dios está abriendo las naciones. Hoy Dios está abriendo los países. Hey, escúchame, países que yo nunca pensé en mi vida viajar. Dios nos está abriendo. Abrió Estados Unidos hace años. Abrió Suramérica. Estoy viajando por la gracia del Señor. Centroamérica, toda Suramérica, por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque hubo alguien que le creyó, pero también hubo alguien que comenzó a caminar sobre esa palabra. Yo me creí el cuento de Dios. Yo me creí el propósito. Y tú no me ves aquí. Cuando tú no me veas a mí aquí, es porque yo estoy viajando. O es porque estoy predicando en otra iglesia en Barranquilla o en Colombia. Ahora, ¿por qué te digo todo esto? Porque si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. ¿Sabe algo? Yo le pregunté al Señor esto. Señor, ¿y tú por qué no hiciste el milagro completo? ¿Tú por qué no hiciste el milagro completo? Le dije yo al Señor. Porque yo cuando no predico, cuando no tengo el micrófono, yo sigo gagueando, yo sigo tartamudeando. Cualquier persona se puede sentar conmigo y me puede invitar a un capuchino, a un sancocho, y se va a notar mi tartamudez. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Para que siempre aprendas a depender de mi gracia. No es por ti, es por mí. Y número 2, para que mucha gente donde yo te lleve puedan ver lo que yo hice en ti. Y diles que si yo rompí en ti temor, complejo, resentimiento, rencor, maldición, dolor, aflicción, angustia, si yo rompí todo eso en tu vida, diles que también lo puedo romper en las vidas de ellos. Yo hoy me paro delante de mucha gente, cientos de gente. Yo no sé qué pasa, pero cuando agarro el micrófono, algo se me quita. La tartamudez se va, la gaguera se va, y el Espíritu de Dios comienza a fluir y a fluir y a fluir. Yo soy testigo hoy real. Soy la evidencia viva de un Cristo que todavía transforma, de un Señor que todavía puede escribir una nueva historia. Dios me dice que te diga: yo quiero escribir una nueva historia. Él quiere escribir una nueva historia en ti. Sí se puede, hermano. Hermana, sí se puede. Sí se puede decir no. Sí se puede negarse a sí mismo. Sí se puede buscar a Dios. Sí se puede. Sí se puede. Aunque no apliques, aunque no califiques, Dios escogió de lo vil y de lo menospreciado de este mundo para avergonzar a los que se creen sabios de Él.